Ok, doctores, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase entonces de hoy que corresponde al tema de sutura en cirugía oral. ¿Listo? Este tema, obviamente, pues daría inicio con hablar que la sutura es el paso final de la técnica operatoria. O sea, cuando usted realiza una cirugía, la que sea, pues obviamente esa cirugía debe terminar en volver a afrontar los tejidos como mejor sea posible para que el paciente pueda tener una mejor cicatrización. La sutura tiene unos objetivos. El primer objetivo es la coaptación, o sea, aproximar lo que más se pueda los bordes de esa herida a la posición original. Y el segundo objetivo es hacer hemostasia. Favorecer la hemostasia a través de ese efecto mecánico, pues obviamente va a implicar un menor grado de trauma en los tejidos, evita laceraciones o traumas para preservar esos bordes de la herida y permite que ese colgajo que si en algún momento nos tocó levantar por alguna razón, pues descanse sobre hueso sano y pueda tener una mejor cicatrización. Entonces, la sutura tiene dos objetivos, ¿cierto? Aproximar los bordes de la herida y generar proceso de hemostasia. Además, permite o favorece más bien la cicatrización de los tejidos. Entre más cerca estén los bordes de la herida en contacto, pues mejor será la cicatrización. Pero igual, pues ustedes recuerdan por allá cuando veían sus temas de básicas que teníamos dos opciones de Porque somos cicatrización de precios. primera intención, hola, de primera intención y de segunda intención. ¿Hay por ahí alguien con el micrófono abierto? Por favor, revisas. Bueno, y el cuarto objetivo es controlar los colgajos en caso de que tengamos que poner un injerto adicional o tengamos que fijar un tejido donde queramos que se quede fijo, pues me va a permitir la sutura controlar los colgajos. Hay unas condiciones para una buena sutura, ¿cierto? La primera condición es que usted la haga bajo unas técnicas de asepsia y antisepsia, que los bordes que usted va a afrontar estén limpios, ¿sí? Que estén limpios y tenga unos buenos bordes esa herida, o sea, que estén lo más regulares posible. Si esto, digamos que yo fuera a suturar acá y esto está irregular o le hice una dehiscencia o se me dañó el tejido, pues tengo que tratar de remodelar para que cuando la afronte pueda tener una mejor cicatrización. Lo ideal es que queden sin tensión, ¿cierto? O sea, que usted suture, pero que no me quede pues la encía, digamos, que se vea isquémica de la tensión tan tenaz que le haya hecho al tejido. ¿Listo? Permite el afrontamiento anatómico, entonces una de las condiciones de una buena sutura es que me va a dejar afrontar de forma anatómica los tejidos que acabo de levantar, me va a permitir mantener esa vitalidad de los tejidos y va a eliminar el espacio muerto. Esto es el espacio muerto en una herida, ¿cierto? Lo que queda como sin afrontarse con nada, queda como un espacio libre cuando hago un procedimiento quirúrgico. Cuando hacemos una exodoncia, por ejemplo, el espacio muerto, ¿qué será? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde quedaría el espacio muerto en una exodoncia? En el alvéolo. El alvéolo, perfecto, ¿sí? El alvéolo es el que va a quedar con espacio, como un espacio muerto. Entonces, si yo suturo y me queda perfecto esta sutura aquí arriba, pues ese espacio muerto se va a eliminar porque esto se va a llenar de sangre, vamos a hacer un coágulo y va a quedar muy bien sellado, digámoslo así, ese espacio muerto. Y si la sutura no me permite, digamos la exodoncia, cuando voy a afrontar, no me permite afrontar perfectamente los bordes, igual voy a ayudar a controlar que este coágulo no se me desplace. Entonces, por una u otra razón, es muy bueno la sutura. ¿Listo? ¿Qué instrumental vamos a utilizar para suturar? ¿Qué materiales y qué técnicas de sutura vamos a utilizar? Instrumental para sutura. Un instrumental básico, debo obviamente anestesiar al paciente, ¿cierto? Lo que requiera para anestesia, la jeringa cárpule, las cárpules, agujas, portagujas o castro viejo, sutura traumática, la pinza Adson con garra y sin garra, que ya los que han hecho cirugía pues ya la han trabajado, tijera de tejidos, tijera de sutura, mango de bisturí,
Número 3, en caso de que se requiera levantar o hacer alguna incisión, hojas de bisturí, obviamente. La 15 será la que más usamos en cirugía. Pinza hemostática, curva y recta, gasas, solución salina, jeringa desechable, un muy buen aspirador, retractor de mejillas, abrebocas y un separador de Minnesota. Los otros separadores que aparecen acá se utilizan más a nivel de cirugía cuando hacemos procedimientos bajo anestesia general, que es el de Selin, el Farabeo. ¿Listo? Hay que utilizar separadores adecuados para poder manejar los tejidos en cirugía oral. Estos separadores son muy bonitos, muy lindos ellos, pero estos separadores son para otro tipo de procedimientos. Los utilizamos, digamos, para el momento en que vamos a tomar unas fotos o para si vamos a tomar una impresión, bueno, no sé, otro tipo de procedimientos. En cirugía, este es el separador que utilizamos, que ya la mayoría lo han manejado, que es el separador de Minnesota. Y tiene esta curva de acá, que es la que me va a permitir separar el labio cuando voy a hacer algún tipo de sutura. ¿Listo? Cuando usted está trabajando, levantando colgajos, está separando para anestesiar o para la cirugía como tal, pone dentro de la boca esta punta. ¿Listo? Pero cuando va a suturar, esta es la curva que debe separar el tejido y el ayudante se lo separa para que usted pueda tener mejor acceso y usted tiene las manos, la Adson con garra y la sutura en la otra mano. ¿Listo? Este es el portagujas Castro Viejo. Tiene una gran ventaja y es que es muy suave para pasar la sutura. Entonces, este tipo de portagujas lo trabajan cuando sean periodoncistas. ¿Listo? Ese es el portagujas que se trabaja para cirugía periodontal, pero es otra opción. Si usted quiere irse, digamos, capacitando en el manejo de este tipo de portas, lo puede hacer, puede comprar el suyo, lo lleva a cirugía y trabaja con él, ¿cierto? Se llama Castro Viejo. Es muy suave, muy bueno trabajar con él, mientras sea uno que tenga, pues, que sea de buena marca, ¿cierto? Para que le facilite el trabajo. Hay unos que son muy económicos, digamos, como para aprender a manejarlos al inicio, pero son un poquito más duros, pero igual aprenden pues a manejarlo. ¿Listo? El portagujas de Mayo, que es el normal, el habitual, aquí la foto pues no ayuda mucho porque es una foto perdón, de internet. Recuerden que tiene aquí una muesca, ¿cierto? Que es donde aseguro la aguja. ¿Listo? Tijeras, deben ser unas tijeras buenas, de punta afilada, unas tijeras que tengan un filo muy bueno, que no se me quede pues como el momento que voy a hacer el corte y corte y corte y corte y nada, ¿cierto? Que estén, digamos, sin filo. Hay que tratar, obviamente, de mantenerlas bien afiladas. Entonces, en la universidad, digamos, utilizamos las tijeras de tejido, que tienen muy buen filo, porque las de sutura como tal, pues tienen un problema y es que se les quita el filo muy rápido. Hay tijeras de punta roma, que son estas, se llaman tijeras de Metzenbaum, ¿listo? Estas tijeras no las utilizamos en la clínica, pero es para que ustedes sepan que existen. Siempre que vamos a hacer el corte, tornillo mirando al techo, ¿listo? Tornillo va siempre mirando al techo para que el corte le quede al derecho, digamos, para que tenga un buen corte. Aquí vemos pues los portagujas, miren que tiene la muesca aquí en el esquema, o sea, vamos a utilizar la pinza Adson y obviamente si hay que hacer algún tipo de incisión. Aquí está bueno, estas se las quería mostrar, perdón. Esta es la tijera que han visto que les ponen en los equipos de cirugía, tiene esta muesca que les permite cuando van a cortar la sutura, o sea, cuando van a retirar puntos de sutura, esta punta es la que levanta el hilo y usted hace el corte, ¿listo? Tiene una gran desventaja este tipo de tijeras y es que son unas tijeras que pierden muy rápidamente el filo, entonces por eso casi no las usamos. Material de sutura. ¿Qué materiales vamos a utilizar? El material de sutura es una hebra de diferentes materiales utilizados para aproximar los tejidos y se comportan como cuerpo extraño. ¿Listo? ¿Qué características debe tener el material de sutura ideal? O sea, cuando yo escojo un material de sutura, digo, este es el que yo voy a utilizar de aquí en adelante, debe tener las siguientes características. Que sea estéril, obvio, ¿cierto? Si yo voy a suturar a un paciente, a mi mamá, a un familiar, pues obviamente quiero que ese material esté estéril.
Que sea multiuso, o sea, que lo pueda utilizar en cualquier procedimiento quirúrgico, porque no puedo estar comprando una sutura para una cosa, una sutura para otra, una sutura para otra, no. Que sea multiuso, o sea, que ese mismo material me sirva para cualquier tipo de sutura. Que sea resistente a la tracción, que no sea cortante, que sea hipoalergénica, no tóxica, que tenga baja predisposición a la infección, que sea absorbible, fácil de manejar, eficiente, que tenga resultados predecibles y tenga un diámetro y consistencia uniforme. ¿Listo? Entonces, esto es en general las características que tienen los materiales de sutura ideal. ¿Listo? Pero vamos a ver varios tipos de materiales de sutura. Hay materiales de sutura que son reabsorbibles, hay materiales de sutura que tienen varios filamentos o un solo filamento, ¿cierto? Como ven aquí, un solo filamento o multifilamento. Y hay materiales de sutura que tienen diferentes diámetros. Entonces, dependiendo de las características, voy a escoger el material ideal para trabajar en mis técnicas quirúrgicas. Ese es un cuadro resumen para que me entiendan lo que les voy a hablar ahorita. Suturas según el origen son reabsorbibles y las reabsorbibles son naturales o sintéticas. Naturales, ¿cuáles son? El catgut, ¿listo? Y el catgut se reabsorbe por un proceso que se llama proteólisis, ¿listo? Y las sintéticas, que también son reabsorbibles, se van a reabsorber por hidrólisis, ¿listo? El Vicryl es un ejemplo de esas suturas sintéticas reabsorbibles, ¿listo? Entonces, estas son las suturas según el origen. Ahora, también hay no reabsorbibles, ¿sí? Las anteriores eran reabsorbibles y estas son no reabsorbibles. ¿Cuáles son? De origen animal, de origen vegetal y de origen sintético. De origen animal, la seda, que viene del gusano de seda, ¿listo? De origen vegetal, el algodón. Y de origen sintético, el prolene o el acero inoxidable. Entonces, tenemos dos tipos de materiales de sutura según el origen, reabsorbibles y no reabsorbibles, ¿listo? De estos dos grupos, ¿cuáles creen ustedes que más utilizamos en cirugía? De los dos grupos. ¿Cuál es el que más usamos? Sintéticas, doctora. Sintéticas, pero ¿cuáles? El Vicryl. Reabsorbibles. Reabsorbibles, perfecto, ¿sí? Reabsorbibles, exacto. Entonces, las que más se usan en cirugía son reabsorbibles, sintéticas, ¿sí? Según el origen, sintéticas, y la que más se usa exactamente es el Vicryl, ¿listo? Esas son las que más se manejan. Pero igual hay no reabsorbibles, hay no reabsorbibles como el prolene, que es el que se utiliza en piel. Cuando ustedes tienen heridas en piel y van a hacer alguna sutura en esa zona, tienen que utilizar prolene. Si tienen una fractura, por ejemplo, las fracturas las van a manejar con este material, que es acero inoxidable. Cuando se van a afrontar, por ejemplo, los dos bordes de la fractura, y es mientras le hacen la cirugía definitiva con placas de titanio. ¿Listo? De resto, las otras suturas, pues algodón, seda, las utilizamos ya para prácticas en general. No se utilizan en paciente como tal. ¿Listo? Entonces, dentro de las reabsorbibles de origen natural o animal, tenemos esta, que es el catgut. Mírenla acá. Es una sutura absorbible. Es monofilamento, o sea, es un solo filamento. Es de origen natural y se absorbe en 70 días. 70 días. Entonces, poner una sutura de este tipo, catgut, siendo muy buena sutura, ponerla en boca, implica que le va a quedar a ese paciente 70 días en boca. Y lo otro es que al ser monofilamento, al paciente le empieza a chuzar, ¿sí? Es una muy buena sutura, es excelente sutura, tiene una gran flexibilidad, le permite un suave deslizamiento a través de los tejidos, no los lesiona, pero el problema es que cuando usted termina la cirugía y pasa 24, 48 horas, se endurece y como es un solo filamento, le empieza a chuzar al paciente. ¿Listo? Este catgut sale del intestino o tendones de bovinos, ¿sí? De las vacas, de las reses. Los tendones se utilizan para sacar este tipo de sutura. ¿Listo? Obviamente, pues con todos sus procesos, que los hacen casas comerciales pues muy serias, y quedan entonces la sutura. Entonces, esta es una que se puede utilizar en cavidad oral, pero
tiene la desventaja y es que molesta al paciente o es incómoda de forma posterior. Es de color amarillo, es de colágeno natural, pierde la fuerza de su tensión entre 5 a 10 días. O sea, si yo necesito que la sutura esté bien tensionada, más o menos 2 semanas, esta no es la sutura. ¿Listo? No se utiliza, ay Dios, no se utiliza para suturar la piel, esto solamente se utiliza para zonas internas o tejidos internos o para cavidad oral, pero con la desventaja que ya les mencioné. ¿Listo? Se absorbe por hidrólisis y fagocitosis, son hebras de polímeros sintéticos, no son antigénicos ni pirógenos, o sea, no generan fiebre, ¿sí? No producen reacciones alérgicas, y desventajas es que producen reacción tisular, o sea, el paciente empieza a molestarle, empieza pues como a molestarle pues ahí un poquito en esa zona. Dentro de estos están el Poliglactin 910, ¿listo? Esta Poliglactina 910 es ubicril. ¿Listo? Ventaja, no es antigénico, o sea, no produce reacciones alérgicas, no produce fiebre, pero tiene esta gran desventaja y es que genera reacción tisular. ¿Listo? Aquí tienen dos ejemplos de la seda y aquí tienen ejemplo del Vicril. Un poquito de más reacción inflamatoria, menos reacción inflamatoria con la seda, pero el Vicril tiene la ventaja que es reabsorbible y no genera posibilidad de hacer, como digamos, de acumular tanta placa bacteriana sobre la sutura, lo que sí hace la seda. ¿Listo? Entonces tenemos acá el Vicril, que es este, ¿sí? Son multifilamento, es una muy buena sutura, y tiene, y hay varios tipos de Vicril, ¿listo? Hay este que se llama Vicril Rapid, ¿sí? Que se absorbe en 42 días. Hay este que es el Vicril Plus, que se absorbe en 70 días. Hay este que es el Vicril normal, que también tiene una absorción entre 56 a 70 días, ¿listo? Estos, mire que los tres son Vicril, los tres son digamos el mismo nombre, pero tienen la diferencia es como en la facilidad de reabsorción, ¿cierto? Uno se reabsorbe mucho más rápido que el otro, y esa es pues como la diferencia, ¿listo? Esta Plus tiene una ventaja adicional y es que tiene una recubierta con antimicrobiano. Entonces, por eso les mostraba en el anterior la reacción inflamatoria que tiene, porque se permite pues como un poquito de acumulación de placa, porque obviamente tiene un poquito de capilaridad, ¿cierto? Al ser multifilamento, o sea, como que se filtra las cosas entre los filamentos de la sutura. Entonces, entre estos tres, entre el Vicril Rapid, el Vicril Plus y el Vicril solo, usted puede escoger. Yo quiero que mi paciente nunca se le pegue la placa bacteriana en la sutura, entonces va a comprar para su consultorio Vicril Plus. ¿Listo? Que quiero que se reabsorba rápido y no me interesa que se le acumule placa, pues entonces compra el Vicril Rapid. ¿Listo? Que no me interesa nada de lo anterior, pues igual que se reabsorba, Vicril normal. ¿Listo? Entonces tiene la opción de 3 tipos de Vicril dentro de los Vicrils. ¿Ok? Bueno, aquí está pues lo de las bacterias, por eso el Vicril Plus lo sacaron porque tiene una recubierta sobre la superficie que evita que las bacterias tengan acceso a la sutura y obviamente no hay reproducción de bacterias, ¿listo? Entonces vemos acá, mire, este es el Vicril, mire los multifilamentos, obviamente esto favorece la capilaridad, por eso se filtra más fácilmente algunas bacterias, algún proceso inflamatorio, hace un poquito de reacción inflamatoria. Pero con el Plus, Vicril Plus, en realidad se evita todo este proceso. Pero tiene mejor efecto tisular el Vicril que la seda. Si ya comparo entre seda y Vicril, es mucho mejor respuesta tisular el Vicril que la seda. ¿Listo? Bueno, tenemos otro acá que es el Monocril Plus, muy buena sutura, excelente sutura. Si usted va a ser cirujano y va a trabajar en la parte, digamos, estética, va a hacer cirugía periodontal o va a trabajar cosas muy sutiles a nivel de cirugía, esta sutura es una muy buena opción. Monocril Plus, ¿listo? Se reabsorbe en 91 días, es también Poliglactina 25, ¿sí? No es la 910, que era la anterior, esta es 25, es monofilamento, pero es súper suave, súper suave. Y tiene una recubierta con antimicrobiano, o sea, tiene todo lo mejor de la poliglactina, ¿listo? Y es reabsorbible además, es más costosa, obviamente, una sutura de estas
está más o menos en 18, debe estar por entre 18 o 22 mil pesos más o menos. En cambio la sutura, el Vicryl, debe estar más o menos en unos tal vez 12 mil, 11 mil pesos. ¿Listo? Sutura no reabsorbible según el origen, tenemos entonces la seda, de origen vegetal el algodón y de origen sintético prolene y acero inoxidable. Ventajas, pues se retiran, obviamente eso va a implicar menor riesgo de infección, son útiles en pacientes que han demostrado hipersensibilidad y tienen inconveniente que hay que retirarlos, obvio, ¿cierto? Si no son reabsorbibles, pues tiene que venir el paciente para retirar. Y ustedes han visto, digamos, en la clínica, que igual citan al paciente a los 8 días para hacer el control. Pues a los 8 días, pues quítele la sutura, o sea, no hay problema. Si usted se le deja la sutura ahí, pues no hay problema, eso se va a reabsorber y listo. Pero si viene igual al control, pues ahí se la retira, ¿listo? Pero estas, las que son no reabsorbibles, sí tiene que citar al paciente para retirar. O sea, usted no puede dejar al paciente con una seda ahí puesta un mes, ¿listo? Porque obviamente se va a sobreinfectar. Esta es la seda, miren el sobre de la seda, siempre se va a caracterizar por el color azul. ¿Qué color tenía el Vicryl? Morado. Morado, perfecto. Exacto. ¿Y el catgut? ¿Qué color era el catgut? El sobre del catgut. Creo que amarilla. Amarillo, perfecto. Entonces esta, la seda, es azul, ¿listo? Con la que han hecho las prácticas de sutura. En algunos municipios, en algunos pueblos, cuando les toque trabajar en pueblos o algo, cuando hagan sus prácticas, lo más seguro es que se van a encontrar con seda, ¿sí? Y ni siquiera esta, la seda de carrete, ¿sí? Con las agujas que les voy a mostrar ahorita. Pero cuando ya usted trabaje en su consulta, lo ideal es que este tipo de sutura no se utilice, ¿listo? Produce mayor reacción inflamatoria, es más foco de infección, ¿listo? Entonces, lo ideal es no utilizar este tipo de sutura, la usamos más para algún tipo de prácticas. Es muy barata, debe estar entre 3,000, 4,000 pesos tal vez. Obviamente es mucho más económica, por eso en la mayoría de las entidades que son públicas, esta es la que va a estar. Pero ya depende de usted que haga un cambio, ¿cierto? Que logre hacer un cambio en el sitio donde usted está trabajando para que se mejoren las condiciones para los pacientes. Miren la inflamación que genera la seda, es exagerada. Es exagerada, muy diferente de lo que hace, digamos, el Vicryl apenas hace un poquito, esto ya es exagerado, ¿cierto? La sola sutura está ayudando al proceso de inflamación, entonces lo ideal es no utilizar este tipo de material. El algodón es de origen vegetal, es no reabsorbible, tiene muy poca fuerza la tensión. Se utiliza para ligar tejidos o para ligar algún tipo de arteria o vena o algo cuando se hace un abordaje, abordajes grandes, pues a nivel de cuello, a nivel de algún otro tipo de cirugía. Esta no la utilizamos pues nosotros. Esta sí, que es la sutura no reabsorbible de origen sintético, que es el prolene. Miren que el prolene tiene el mismo color de la seda, ¿listo? Este es un azul un poco más brillante, digámoslo así, ¿ok? Y el prolene tiene sus agujas, obviamente, con la seda, el prolene, perdón, ensamblado. Ese es un material unifilamento, ¿listo? Tiene una muy buena fuerza de tensión, provoca menor reacción tisular porque es un filamento, ¿listo? Entonces las bacterias no son capaces de pegarse ahí, pero hay que hacer varios nudos para que se asegure. Entonces no es como con el Vicryl que usted hace solamente 3 nudos, ¿cierto? El que afronta, el que fija y asegura, este no, este tiene que hacer 4 o 5 nudos para que pueda asegurar la sutura. Es de color azul, tiene muy buen cierre, muy útil en cierre de piel y se utiliza en cirugía cosmética. Siempre que tengan heridas en piel, debe ir con prolene. No pueden utilizar otro tipo de sutura porque deja cicatriz. ¿Listo? Tenemos otra sutura que es la no reabsorbible de origen sintético, que es el Aciflex. El Aciflex es acero quirúrgico inoxidable. Este acero quirúrgico inoxidable tiene una gran ventaja y es que es monofilamento, es acero inoxidable y viene obviamente en varios calibres. Me permite afrontar, por ejemplo, cuando hay una fractura dentoalveolar y necesito afrontar los dos segmentos mientras llega o lo remito al cirujano en la ciudad, ¿cierto?
o lo remito a un nivel 3, ¿listo? Entonces, este acero inoxidable, este tipo de sutura se llama Aciflex y lo van a encontrar igual en sobres, común y corriente, pero viene más o menos 1 metro, 70 centímetros a 1 metro, es lo que viene en cada sobrecito, ¿listo? Es muy resistente, obviamente, porque es acero inoxidable. Entonces, esto se utiliza para reducción de fracturas, ¿listo? Ahora, ventajas y desventajas de suturas monofilamento, o sea, un solo filamento. Por ejemplo, el Catgut, por ejemplo, el Prolene, por ejemplo, el acero inoxidable. Ventajas: tiene menor resistencia al paso por los tejidos, menos impurezas en su superficie, obviamente menos posibilidad de infección, mínima cicatriz y el anudado es mucho más fácil. Inconvenientes: más difícil de manejar, son más cortantes en su paso inicial o se me pueden hacer dehiscencias, por eso yo no puedo suturar la mucosa oral con acero quirúrgico, ¿cierto? Pues obvio no. Y la presión sobre estas suturas puede debilitarlas, ¿listo? Las multifilamentos son una mezcla pues, de filamentos, obviamente son trenzadas para formar un solo hilo. Puede ser todos los filamentos del mismo material o pueden ser de diferente material. Ventajas de sutura multifilamentos: son más resistentes a la tensión, tienen menor riesgo en caso de torsión, son más flexibles, tienen mayor facilidad de manejo. Inconvenientes: más riesgo de infección, mayor cicatriz, mayor resistencia al paso a través de tejidos y tiene un efecto de sierra, ¿sí? Si usted se pone a moverlo de lado a lado, la sutura, pues por ser multifilamento le va a cortar, ¿listo? Entonces por eso debe ser muy firme el momento de anudar para que no corte, no haga pues esas dehiscencias. ¿Es claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Sí, Bueno, señora. ahora, ¿qué es importante con todo esto que les acabo de decir? Las preguntas en el parcial no van a ser, describa las características o cualidades de una sutura X. No, le voy a preguntar, si usted escoge el Vicryl, ¿por qué lo escogió? Deme 5 razones técnicas por qué lo escogió. Tiene mayor resistencia a la tensión, es de menor riesgo en caso de torsión, es más flexible, menos posibilidad de hacer proceso inflamatorio, etcétera, ¿cierto? Entonces tienen que ir poniendo todo esto que están viendo acá en la práctica, ¿cierto? O sea, ¿por qué escogen ustedes el Vicryl? O ustedes dicen, no, doctora, yo no quiero suturar con Vicryl, me parece horrible, quiero suturar con seda. Ah, bueno, pues coja la seda, maneje la seda y mire la diferencia de trabajar con seda y con Vicryl. Se le desbarata, se le suelta el trenzado, usted quiere hacer el nudo y se le suelta, etcétera. Entonces, ¿por qué escoge el Vicryl? ¿Cierto? ¿Cuáles son las ventajas de escoger el Vicryl? Ahora, vamos con el diámetro del hilo. Estos son los ensambles del Vicryl o de las suturas atraumáticas. Todas las suturas que les he mencionado ahorita son atraumáticas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la aguja y la seda o el material de sutura más bien, que el material de sutura viene ensamblado dentro de la aguja. Es súper bueno, ¿cierto? Porque esto me evita estar metiendo la sutura dentro del ojo de la aguja si se me soltara pues de ahí. Entonces, esto es el ensamble, ¿listo? Es un ensamble que me permite fijar muy bien la sutura a la aguja. Lo ideal es que el ensamble, ¿cierto? Que el diámetro de la aguja sea muy parecido al diámetro de la sutura, ¿listo? Que cuando yo pase la sutura, o miren aquí, estoy pasando la aguja por el tejido, la aguja sea lo más parecido al diámetro del material de sutura para que no me deje este orificio. ¿Es claro? Entonces, lo ideal es utilizar agujas que ya vengan ensambladas con el hilo, que esa es la gran ventaja del material que utilizamos. Entonces, una ventaja del Vicryl, ¿por qué escoge el Vicryl? Porque es una sutura que viene con ensamble, ¿sí? Que está ensamblada. O sea, la sutura viene pegada de la aguja. Y eso implica que cuando la paso por el tejido, la perforación de la aguja va a ser muy igual al diámetro del tejido, del hilo. Entonces eso me va a permitir un mejor selle a nivel del tejido. Mírelo acá, ¿cierto? Hay agujas, digamos que igual así vengan ensambladas, la aguja es mucho más gruesa que la seda y esto pasa con las sedas, ¿listo?
Por eso no utilizamos seda, además de las otras implicaciones que les he mencionado. El calibre se refiere entonces al diámetro de la aguja y se diferencia o se distingue por el número de ceros. Por eso ustedes ven en los materiales de sutura que utilizamos, dice Vicryl 4 ceros, Vicryl 3 ceros. Entre más ceros tenga, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, es más delgado el hilo de sutura. Entre más ceros tenga. Entre menos ceros tenga, pues más grueso. Entonces, en cirugía oral utilizamos 3 ceros o 4 ceros. Cuando usted ya aprende a suturar y aprende a calibrar su fuerza, con una 4 ceros le va perfecto, ¿listo? Y tiene muy buena cicatrización el paciente. Pero mientras aprende como a calibrar su fuerza, una 3 ceros está bien, ¿listo? Es un poquito más gruesa. La fuerza tensil es importante porque es la fuerza en libras que el hilo es capaz de soportar y que no se le reviente, ¿cierto? Entonces, ventajas del Vicryl: tiene una fuerza tensil adecuada que le permite a usted hacer fuerza para hacer el nudo, ¿listo? Hay otros materiales que tienen una fuerza tensil muy bajita, el prolene, por ejemplo. El prolene usted lo anuda y si le hace una fuerza adicional, se revienta, o sea, no tiene fuerza tensil, ¿listo? Y la capilaridad, que es otra característica de las suturas, es permitir el paso de los líquidos tisulares a lo largo de la línea de sutura. Esto es proporcional a la retención de bacterias, por eso les hablaba que el Vicryl tiene mayor capilaridad, pero es más capilar todavía la seda, ¿listo? Comparando entre Vicryl y seda, que son multifilamentos los dos, es mucho más capilar la seda que el Vicryl, ¿listo? Pero el Vicryl permite también permite la capilaridad y eso obviamente es porque es multifilamento, ¿ok? Entonces, segunda pregunta del final. Dibuje un sobre de sutura. Si me dibuja el sobre de sutura y no me pone el color de la sutura que escogió, y usted en la respuesta me puso, voy a usar Vicryl 4 ceros, y aquí me pone 3 ceros, y aquí me pone un color azul, pues cero, ¿cierto? O sea, no vale la pregunta. Si usted me dice, voy a suturar con Vicryl 4 ceros, pues aquí me pone 4 ceros, me pone el color morado, me pone que es una aguja cortante invertida, me pone el tamaño de la aguja que debe ser 3/8, me pone que trae 70 centímetros de longitud, la cantidad de Vicryl, me pone una marca, me pone una fecha de vencimiento, ¿listo? Entonces, esta es la característica de los sobres o de los materiales de sutura, de los sobres donde vienen los materiales de sutura. ¿Qué le indica esto? La cantidad de ceros, o sea, el grosor o el calibre que tiene el hilo. Entonces, 3 ceros es la que normalmente usamos o 4 ceros. Me dice el tamaño de la aguja, 3/8, y siempre en cirugía oral utilice de corte invertido para que sea más suave el paso por el tejido. La longitud del hilo siempre va a ser 70 centímetros y usted va a identificar el sobre por el color. Entonces me pone, voy a suturar con seda, listo. Póngame entonces todas las características de la seda y acá deberá ir un color azul, listo. Características o propiedades de las agujas de sutura, pues que sean capaces de guiar el hilo a través de los tejidos, que sean estables al sujetarse con el portaagujas, que sean suficientemente afiladas para penetrar los tejidos, que sean estériles, que sean suficientemente rígidas para que no se doblen, ¿cierto? Ustedes han visto algunos que ya han suturado en pacientes que la aguja del Vicryl es un poquito débil, ¿cierto? Entonces hay que saberla manejar para que no se doble ni se rompa, que sea resistente a la corrosión, que sean fabricadas en acero inoxidable y que sean tan finas sin comprometer la dureza, ¿listo? Esto es las partes de la aguja de sutura. Entonces la aguja tiene un ensamble, que es aquí donde viene el hilo de sutura, tiene un cuerpo, ¿sí? Tiene una cola, pues que es esta, tiene un cuerpo y tiene una punta, ¿listo? Todo esto porque es importante, porque en este punto, donde está más o menos aquí la G, es donde usted debe poner el porta, entre la unión de la cola y el cuerpo, ¿listo? Aquí es donde debe poner el porta. Y siempre la aguja va con la punta mirando al techo, ¿listo? El corte en cirugía oral siempre es triangular invertido. ¿Por qué? Porque usted necesita este corte, que es el que va a entrar al tejido, que este corte le permite pasar más fácilmente esa encía o ese tejido que usted va a suturar. Entonces, siempre en cirugía oral
debe poner de corte invertido, o sea, triangular invertido. Hay unas que son redondas, por ejemplo, estas son completamente redondas, son romas. ¿Para qué? Para hígado, por ejemplo. Si usted va a suturar hígado, le tocará utilizar ese tipo de agujas. Pero en cirugía oral utilizamos de corte invertido, o sea, este corte triangular invertido. ¿Es claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Míralo acá, mira el corte. Aguja de punta de corte invertido. ¿Listo? Tiene 3 cortes. Y eso le permite entonces pasar muy fácilmente por el tejido oral. En cavidad oral puede utilizar usted 2 tipos de tamaños de agujas. Y dependiendo del bicril que usted compre, va a tener agujas de 3 octavos o agujas de 5 octavos. Lo ideal en cirugía es que usamos de 5 octavos, o sea que sea una aguja grande que le permita a usted pasar de una vez de lado a lado, ¿listo? Y eso le ayuda pues mucho y le facilita en tiempo de cirugía, ¿listo? Las que usamos en la universidad son 3 octavos de círculo, por eso ustedes ven que les toca pasar primero en vestibular y después en palatino. Si tuviéramos de 5 octavos, pues sería un poco más fácil porque pasarían de lado a lado por el tamaño de la aguja. Pero igual cualquiera de las dos está bien para utilizar en cirugía, 3 octavos o 5 octavos, ¿listo? Aquí es entonces donde debemos poner siempre el porta. Miren acá el ensamble, ¿cierto? Si les digo que dibujen una aguja para sutura, eso es lo que tienen que dibujar, corte invertido, que es esto, el ensamble exactamente igual del diámetro de la sutura y obviamente pues esta forma, ¿cierto? Con la punta bien hacia arriba, mirando el techo. Hay otras agujas que ustedes en algún momento las podrán ver o las tendrán que utilizar, sobre todo si trabajan digamos, en sitios públicos es donde más se manejan. Que son estas, son las agujas que tienen ojo, ¿listo? Hay agujas que tienen ojo simple o cerrado, esta, ¿listo? Hay agujas que tienen ojo automático o francés, que es esta de acá. Mire que tienen 2 orificios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo paso por aquí el material de sutura, una seda, por ejemplo, y la monto por aquí encima y se asegura. Hace como un clic. ¿Listo? Entonces asegura aquí y tiene menos posibilidad de que se me suelte cuando yo la estoy trabajando. ¿Listo? ¿Qué desventaja le ven a esto? Pues mire el tamaño del ojo, ¿cierto? Entonces imagínese, cuando usted pase esta sutura, cómo va a quedar el espacio o el orificio por donde pasó la aguja, cómo va a quedar de grueso en comparación con la sutura que usted está poniendo. Entonces, eso es lo que le va a permitir a usted dejar un orificio muy grande por donde va a empezar a entrar bacterias y le van a generar de pronto algún tipo de infección. Estas son las que usamos en la clínica. Agujas con ensamble, ¿listo? O atraumáticas. Entonces, ya a partir de ahora van a llamarlas suturas atraumáticas, ¿listo? Que es esta la que estamos manejando aquí. Ok. Mírenla acá, comparándola entonces. Sutura traumática, que es esta, y agujas con ojo francés o con ojo simple o cerrado. ¿Listo? Técnicas de sutura. Entonces, a partir de hoy, si no lo han hecho, por favor hablan con sus docentes para que empiecen la práctica de sutura. ¿Listo? ¿Qué técnicas deben aprender a hacer? Suturas simple, cirujano simple, que es esta, que son suturas discontinuas, ¿sí? Porque es un punto aquí, otro punto acá, otro acá, otro acá, ¿sí? Entonces, en las técnicas de sutura tiene suturas discontinuas y suturas continuas. Dentro de las discontinuas tiene esta, que es colchonero simple, tiene colchonero horizontal, colchonero vertical, se las voy a mostrar por aquí, esta, colchonero horizontal y colchonero vertical. Estas son discontinuas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hago una y anudo, hago una y anudo y así sucesivamente. ¿Listo? Entre una sutura y otra debe haber 0.5 centímetros. ¿Listo? Esa es la diferencia que debe haber siempre entre una sutura y otra. Y hay otras que son las suturas continuas. ¿Ok? Las suturas, estas son colchonero horizontal, que pues no se las voy a explicar acá porque eso lo hacen con sus docentes, y la otra que es la continua simple o la continua cruzada. Esas son las que tienen que aprender. Al final hacen también sutura en X,
¿listo? Para que aprendan a suturar los alvéolos cuando terminan las cirugías. Esas continuas simples se utilizan en incisiones grandes o cuando tengo algún tipo de desgarro o cuando hice, digamos, exodoncias múltiples maxilar superior y están todas continuas. Entonces voy a suturar con sutura continua simple. ¿Listo? O hay otra que es la sutura continua cruzada, que también me da mucha más firmeza en los tejidos que estoy suturando. Entonces, cuando hago exodoncias múltiples, maxilar superior e inferior, y necesito suturar, esta es la que voy a utilizar. ¿Listo? Continua cruzada, porque me permite afrontar mejor los tejidos. ¿Ok? Mírela acá, por ejemplo. Exodoncias múltiples, maxilar superior. Mire la sutura aquí. ¿Listo? Toda la sutura completa con una técnica que le permite afrontar perfectamente todo el tejido. Entonces, esta será la sutura más adecuada para ese tipo de pacientes. ¿Listo? Preguntas, doctores. Esa es la continua cruzada. No se las explico acá porque pues uno para explicar aquí en diapositiva es muy complejo, pero yo me imagino que ya han hecho pues las técnicas con sus docentes. Colchonero horizontal se utiliza mucho en implantes o se utiliza en periodoncia cuando quiero afrontar muy bien las papilas. Quiero atraerlas, quiero afrontarlas lo mejor posible. Todo, se hacen implantes o algo, se pone colchonero horizontal. Es una muy buena técnica para este tipo de pacientes. ¿Preguntas, doctores? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Perdón un segundo.